Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, también presidente de Petróleos de Venezuela. Bienvenido a Venevisión, como siempre. Gracias. Y desde ya, a disposición de los televidentes, el 793-1634, 793-1845. Ayer, en Consejo de Ministros, se modifica la Ley de Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes del Mercado Internacional de Hidrocarburos, una ley que data desde el año 2008, y esto con autorización del presidente de la República. ¿Cuál es el impacto, la incidencia de esta decisión? Sí, gracias, Eduardo. Bueno, nosotros cuando estuvimos en la última sesión de trabajo con el comandante presidente, el jueves y viernes pasado, discutimos un conjunto de decisiones económicas. Y en la materia petrolera se le propuso modificar esta ley. Esta ley surge cuando los precios del petróleo se dispararon en el año 2008 a $140 el barril. Y tú sabes que el mercado petrolero, una de sus características es que fluctúa a veces por elementos que no tienen nada que ver con los fundamentos del mercado, sino tensiones geopolíticas. La idea central de esta ley es que el Estado venezolano, propietario del petróleo, capte la mayoría de los recursos que se producen excedentarios para colocarlos en nuestro Fondo de Ahorro y Desarrollo Nacional, el FONDEN. La modificación de esta ley consiste en que el tope que habíamos establecido para hacer los aportes al Banco Central y al FONDEN era hasta $70 el barril. Es decir, que por encima de $70 los aportes fiscales los aportes petroleros iban a engrosar el FONDEN. El FONDEN ha sido un mecanismo creado en el 2005 donde Petróleos Venezuela ha aportado hasta este año pasado 59.700 millones de dólares. Ahora, con la modificación, lo que estamos planteando es llevar el techo de 70 a $80. Es decir, lo subimos $10 más y esos $10 por cada barril van a entrar directamente al Banco Central. ¿Qué efecto tiene esto de inmediato? Que el Banco Central va a tener mayor disponibilidad de divisas. Nosotros estimamos que si el precio se mantiene un promedio de $100 el barril, para más o menos tener el comportamiento del año pasado, serían ingresos adicionales a la reserva del Banco Central por 2.470 millones de dólares. Esto va a permitir a nosotros tener mayor flexibilidad a la hora de atender nuestros compromisos en divisas. Por otra parte, al vender nosotros esas divisas al Banco Central, obtienes una masa de bolívares que van a los ingresos, los aportes que hace PDVSA a la Oficina Nacional del Tesoro, es decir, al presupuesto nacional y a las regiones. Tenemos mayor ingreso, unos 5.000 millones de bolívares al desarrollo social, que es una política permanente en nuestra industria petrolera, y por supuesto tenemos más bolívares para atender nuestros compromisos operacionales desde la misma actividad propia de Petróleos Venezuela. Entonces es una medida, importante en el sentido de que la administración, nuestro Ministerio de Finanzas, tenemos más capacidad del manejo de nuestras divisas para atender los distintos requerimientos nacionales. En cuanto a la asignación de áreas mineras, interesante de la manera más comprensible para la gente que nos ve, ¿qué significa la creación de la Corporación Venezolana de Minería? ¿Qué transformación se persigue en ese sentido? Gracias. Bueno, fue el segundo punto discutido ayer, también una decisión del comandante presidente, donde sabes que el sector minero ha estado caracterizado por la dispersión y una anarquía en el sector. De hecho, es un tema que compromete nuestra seguridad, hay mucho contrabando, hay elementos que están al margen de la ley, tratando de llevarse nuestra riqueza. Esta decisión es crear una corporación que es filial de Petróleos Venezuela a través de nuestra empresa PDVSA Industrial, y esta corporación minera va a ser el operador del Estado venezolano, sobre todo para el sector del oro. Como tú sabes, hay una ley promulgada en el año 2011 que nacionalizó el sector. Estuvimos trabajando en el ministerio determinando las áreas con mejor prospección de oro, pero que fueran explotables de una manera racional, sin afectar tanto el medio ambiente, toda esa situación compleja de la explotación del oro, y se ha creado la corporación y se decidió asignarle una cantidad importante de bloques para explotación de oro. Estos bloques son 3 bloques importantes, tienen
de reservas unos 85 millones de onzas de oro. O sea, es una empresa que surge con una cantidad de activos muy importantes. El plan acá es que nosotros tengamos el control de la actividad una vez que hemos resuelto problemas con operadores privados que ya había, transnacionales, y vamos a comenzar un plan de explotación de las reservas de oro para incrementar nuestra producción en este periodo de gobierno que está comenzando hasta el año 2019, de manera tal que se ha creado la corporación. El primer paso es asignarle estas áreas de oro y nosotros en paralelo estamos en un proceso de cuantificación y certificación de nuestras reservas de minerales en todo el país, porque la realidad era que hasta este momento no se tiene certeza de cuántas son nuestras reservas. Esta cantidad de reservas son las únicas que tenemos certificadas por el Ministerio, pero estamos seguros que tenemos muchas mayores reservas minerales, sobre todo de minerales estratégicos como el oro, el coltán, bauxita, y entonces se ha firmado con la República Popular China un acuerdo para hacer un mapa minero. Vamos a ir a hacer en el arco minero al sur del río Orinoco el mismo proceso que hicimos en la faja petrolífera. Es decir, que fuimos allá al Estado, primero hicimos una cuantificación de cuánto petróleo teníamos, una certificación, y a partir de allí tú puedes activar un conjunto de planes de desarrollo. Lo mismo que hicimos en petróleo, lo vamos a hacer en oro. Por supuesto, estas áreas asignadas a la Corporación Venezolana de Minería no son el total de las áreas. Es el 45% de las áreas con oro en nuestro país. Hemos reservado un 11% para la pequeña minería. Hay áreas tradicionales de pequeña minería legal que se mantienen con la pequeña minería, con la cual vamos a hacer empresas mixtas, y dejamos un 46% de las áreas disponibles para nuevas operaciones, nuevas oportunidades de desarrollo, invitando a empresas nacionales o internacionales. ¿Por qué ese mapa minero con la República Popular China? Mira, porque nosotros hemos hecho, en el marco de nuestros acuerdos, hemos estado trabajando mucho con las autoridades mineras del Estado chino y hemos estado... vamos a tener acceso a un conjunto de tecnologías muy importantes. Eduardo, hasta ahora no tenemos una información cierta de nuestras tremendas reservas de minerales que hay. Para ponerte un ejemplo, nosotros en el país explotamos una máxima profundidad de 400 metros nuestras reservas de oro. En Sudáfrica la explotan a 5.000 metros de profundidad. Nosotros en ese sentido estamos como en una situación muy precaria, y vamos a traer, primero que todo, alta tecnología para cuantificar y certificar. Es un proyecto de 5 años, tenemos que perforar, tenemos que tomar muestras, utilización de nuestros satélites, todo esto, ahora que tenemos la capacidad para determinar todas nuestras reservas minerales. Mientras tanto y en paralelo, desde ahora, vamos a comenzar el plan de desarrollo de las áreas que sabemos que tienen reservas y que son nuestras áreas tradicionales, y ahora el Estado venezolano, a través de la Corporación Venezolana de Minería, iniciará esta explotación racional de nuestros recursos. Prácticamente un punto de partida histórico, ¿no? Sí, es muy importante. Ministro, con toda responsabilidad quiero aludir a un titular que aparece en la prensa del día de hoy, donde, entre otros puntos, tomé nota, se dice que el Banco de Desarrollo Económico y Social solicitó 15 millardos de dólares para un fondo distinto a los dos anteriores que hay con la República Popular China y que fue negado. Se ha dicho también que China está objetando el manejo de los recursos aprobados y que también objeta la calidad del crudo que se le envía. De hecho, yo tengo por aquí una nota, usted me dirá si está en lo cierto. En los últimos años, Pekín ha enviado a Caracas 36.000 millones de dólares en créditos. Venezuela vende 640.000 barriles diarios de petróleo a China, de los cuales 264.000 son para el pago de la deuda. Es decir, algo así que poco más de 41%. ¿Cuál es la situación? Y creo que el país amerita una versión y una posición de parte suya. Sí, mira, lo primero que todo, yo también lo digo con toda responsabilidad, es un titular del diario El Nacional y es falso. Es completamente falso. Yo quiero aprovechar la oportunidad. Nosotros estamos sacando una nota de prensa también, oficial nuestra, donde toda esa información, nosotros no sabemos de dónde la sacan, de dónde la inventan. Es absolutamente falso. No se ha hecho ninguna solicitud de 15.000 millones de dólares a las autoridades chinas, nada de eso. Nosotros estuvimos a fin del año pasado en la República Popular China con el tema de la Comisión Mixta Chino-Venezolano,
que dirige el profesor Jorge Giordani, nuestro ministro, y donde se revisaron todos los temas, pero no tiene nada que ver con una solicitud de este tipo que dice este periódico, y mucho menos que el Banco de Desarrollo Chino o la Autoridad de la República Popular China lo haya negado. Mira, la información exacta de los créditos que hemos recibido de la República Popular China es lo que nosotros llamamos el Fondo Chino y el Fondo de Gran Volumen Chino-Venezolano. Bien, el Fondo Chino, entre el Fondo Chino y el Fondo del Gran Volumen, el país ha recibido 36.000 millones de dólares desde el año 2008 hasta agosto del año pasado. En agosto del año pasado ingresaron los recursos de la última renovación de ese fondo. Ese es un fondo revolvente, es decir, cuando se consumen los recursos de los tramos que son de 4.000 millones de dólares, se solicita otro y vamos entonces de esa manera teniendo un flujo de recursos para inversión. Son recursos que se usan solamente para proyectos estructurantes, los ferrocarriles, los proyectos de agricultura, los proyectos de vivienda, los proyectos de infraestructura, y se ha usado para proyectos del área de infraestructura petrolera. Hasta este momento de esta cifra de 36.000 millones de dólares, nosotros cancelamos con petróleo. Ahora, ¿cómo se hace esa cancelación? Bueno, se vende petróleo a precio internacional, es decir, nosotros tenemos fórmulas de precios que están en nuestras gacetas públicas. Con sus fluctuaciones. Con sus fluctuaciones, porque nuestras fórmulas de precios, por supuesto, tienen factores que cuando el precio aumenta, bueno, nuestro barril también aumenta. Eso ha permitido que nosotros, de los 640.000 barriles que vendemos en este momento a China, solo estemos utilizando para el Fondo Conjunto Chino-Venezolano 270.000. Varía, cada mes varía, porque cuando suba el precio, bueno, requerimos utilizar menos barriles. El resto de los barriles entran, de la venta de los barriles, entran a nuestras cajas. Fíjate que nosotros, por todas las ventas que hemos hecho en la República Popular China, en el marco de estos fondos, hemos despachado barriles por el orden con un precio de 44.200 millones de dólares. Hemos utilizado 16.200 para pagar la deuda, es decir, que a estos 36.000 le restas 16.000, ya queda mucho menos para pagar de deuda, y hemos recibido en nuestra caja 28.000 millones de dólares. Ahora, aquí lo interesante es por qué nosotros vendemos a China. Bueno, es la segunda economía más importante del planeta. En este momento ya es el segundo consumidor, importador más grande de petróleo del mundo, pero además nosotros vendemos 640.000 a China, pero también tenemos un convenio para venderle a la India 440.000 barriles día de petróleo. Y también le estamos vendiendo a Japón. Es decir, nosotros hemos podido establecer un nuevo mercado en los países asiáticos, que son los países que tienen un crecimiento sostenido. Mientras Estados Unidos y Europa están en una crisis importante del año 2008, China, la India se mantiene en un ritmo de crecimiento de al menos el 6-7% interanual. Entonces, es una tremenda oportunidad y nosotros, en base a esa realidad y en base a esa situación que hemos creado, hemos venido estructurando convenios que nos permiten financiamiento para nuestros planes de desarrollo. Ahora, 2 puntos, ministro. ¿Es posible la objeción del manejo de los recursos aprobados en ese fondo chino, entendiendo que China está relacionada directamente con Venezuela en 165 proyectos? Debo aclarar algo perfectamente. Nosotros recibimos los fondos y somos absolutamente soberanos, como siempre lo hemos sido, en el manejo de esos recursos. Nosotros, el acuerdo que hay es que son recursos para planes de desarrollo, para inversión. No es recursos para gasto corriente o para pagar sueldos, no. Es un mecanismo que tenemos para mantener un ritmo de inversión en un país que está en crecimiento, nuestro país. Nosotros necesitamos un conjunto muy importante de inversiones para atender todos los planes que tenemos. Eso se logra por 2 vías fundamentalmente. Uno, el Fonden, que ha sido este mecanismo en el cual solamente Petróleo de Venezuela ha aportado desde el año 2005 $59.700 millones de dólares. Es un tremendo mecanismo de inversión, reinversión en el país. No nos comemos la renta petrolera, sino que la reinvertimos en nuestro desarrollo. Y el otro mecanismo es el Fondo Chino, que bueno, muchos países quisieran tener un crédito de como tenemos con China, de 36.000 millones de dólares, que va a continuar.
Nosotros tenemos acuerdo gobierno a gobierno. No hay manera que otros criterios distintos a lo que es nuestro marco de cooperación se impongan para la administración o aprobación de este tipo de crédito. ¿Ha habido objeción en cuanto a la calidad del crudo enviado como parte de pago? Se están consumiendo 640.000 barriles. Es un crudo de perfecta calidad. Por supuesto, ahí hay un tema, que es lo que estamos trabajando en conjunto. Nosotros somos productores de crudos pesados. Entonces, en China nosotros tenemos el plan en el año 2015 de llegar a 1 millón de barriles de suministro. Quiere decir que tenemos que construir refinerías en China para poder procesar nuestros crudos de la faja. Por eso es que nosotros estamos participando desde el año pasado, estuvimos allí visitando en una de esas primeras refinerías de 400.000 barriles, la refinería en la provincia de Guangdong, donde es una refinería que está diseñada solo para procesar crudos venezolanos. Imagínate esta oportunidad, nosotros vamos a tener ahí una refinería que va a recibir 400.000 barriles todos los días de crudo de la faja petrolífera del Orinoco, que es una estrategia de largo plazo, atendiendo a nuestros intereses nacionales para tener nichos seguros en el mercado petrolero, que es un mercado muy fluctuante, como tú sabes, un mercado muy sujeto a la especulación. Entonces, la capacidad para seguir recibiendo nuestro crudo pesado la estamos construyendo de conjunto en China con una empresa mixta que tenemos con CNPC, que es la operadora nacional china, una de las operadoras, y Petróleos de Venezuela. Ministro, rápidamente algunas preguntas de los televidentes muy colaterales al asunto que hemos venido tratando. Jorge Britos de Punto Fijo. ¿Cuándo se firma la contratación colectiva de los trabajadores de PDV Marina? La estamos discutiendo, sí, porque son contrataciones distintas a las que tenemos con la FUTEP. ¿Cuándo le van a pagar a los proveedores que PDVSA o de PDVSA que esperan sus pagos atrasados y pendientes desde el 2012? Nosotros pagamos el año pasado más de 15.000 millones de dólares a nuestros proveedores. Más de 15.000 millones de dólares. Esta es una empresa que está en expansión, que tiene unos objetivos estratégicos de producción muy importantes y bueno, estamos avanzando con todos esos compromisos y nuevos requerimientos y estamos haciendo siempre una jerarquización de nuestros proveedores dependiendo su tamaño y su capacidad y es un tema que constantemente trabajamos. Adriana Hernández, Caracas, ¿usted garantiza que no habrá devaluación por ahora? No, eso, primero no es un tema que me compete, no podemos nosotros estar lanzando aquí información de ese tipo, pero yo lo que sí diría, y le diría a toda nuestra población, que un tema que nos está haciendo mucho daño es la especulación. La especulación, comienza a especularse de qué cosa va a hacer el gobierno, no, y eso ha colocado tiene agentes especulativos. Por eso este titular del Nacional es muy malo, porque algunos medios se dedican a convertirse en agentes de los especuladores. Entonces va un venezolano que tenga sus recursos, entonces dice, bueno, va a venir tal o cual medida, ¿qué hago? Mete sus ahorros en un apartamento que se lo venden al triple o un vehículo que se lo venden al triple y se crea toda una situación absolutamente inconveniente, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional ha venido informando de las medidas que va a tomar y bueno, siempre que se toma decisión sobre una medida se informa y se toman medidas complementarias o un conjunto de decisiones para poder llevar la economía nacional a buen ritmo como está. Nosotros tenemos, mientras hay muchos países que están en una severa crisis económica, nosotros somos un país que en 2 años ha entregado 346.000 viviendas, que crea nuevas misiones para atender a los ancianos, para atender la protección a los más débiles, a nuestras mujeres, a nuestros niños. Es decir, es un país que está en sentido contrario, por ejemplo, al que van muchos países en Europa que están en una severa crisis y esa política de nuestro gobierno orientada a proteger los intereses de nuestro pueblo, por supuesto, sigue y está planteado en nuestro plan de la patria, tal como lo dijo el presidente Chávez en la pasada campaña electoral. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias. Rafael Ramírez, hoy en entrevista a Venevisión, gracias a todos ustedes, desde aquí me despido, vamos rápidamente con Endrina y Adrián.